Amén, amén. Aquí estamos. Capiro, Amén. 39 años o cumples 40 años más. Ya. Total, en este 2023. Es una bendición, de verdad Amén. que estar este año nuevo. A mí me encanta siempre los años nuevos porque siempre pedimos algo diferente, pero la mayoría no queremos hacer algo diferente. Queremos un mejor resultado, una mejor salud, queremos subir de peso o bajar de peso, pero queremos hacer lo mismo. ¿Y qué va a pasar, Capiro? Mismo resultado. El mismo resultado. Queremos un año diferente, tenemos que empezar un nuevo estilo de vida, nuevos hábitos. Por ejemplo, este año para mí es orar, levantarme en la madrugada. Para mí eso era es lo más difícil levantarme en la mañana, pero para mí Mucho va a ser un nuevo, amanecer. un nuevo hábito que quiero hacer. Levantarme en la madrugada, orar. Yo a veces mi esposa se levanta todas las madrugadas y qué fácil se levanta. Dice que no. ¿Tú sabes cuándo yo oro, hermano? Yo oro entre 2 a 4 de la mañana, porque tenemos hábitos en la casa de nosotros, donde yo y mi esposa lo quedamos dormidos en la sala casi siempre. Yo creo que viene con la edad, no sé. Y como a las 10:30, 11 me quedo dormido en la sala. Como 2 de la mañana, 2:30 me levanto para ir para el cuarto, porque vivimos en 2 pisos. Entonces allá es mi tiempo con Dios entre las 2 a las 4 de la mañana. Pero no tengo como un set hora. O sea, eso es como una costumbre que tengo. Ya un hábito, entonces. Un hábito. Un hábito. Pero puede pasar en cualquier momento. Ok. Porque de acuerdo a las escrituras, yo lo que miro es que Cristo tenía su hábito de pasar su tiempo con papá, como probablemente se llama el corazón de papá. Entonces siempre tenemos que buscar lo de papá, ¿verdad? Sí. Y el corazón de él. Entonces el hábito de él era en la madrugada, dice la palabra, pero la madrugada es entre las 12 de la noche, más o menos hasta como las 6 de la mañana. Entonces no sabemos exactamente a la hora que él hacía eso. La Biblia no dice. Sí. Lo que él tenía ese hábito, y durante el día a veces también se reunía con papá en sus momentos que a lo mejor tenía solo. Pero sí, el hábito de orar no lo tienes que poner en una cajita. Tiene que ser a cierta hora, cierto día. Es que Dios no está encajado. Y Dios no está encajado. A veces lo queremos encajar. Capiro, ¿tú te levantas a la madrugada? Sí, yo me levanto a las 5:30 de la mañana, pongo la alabanza, oro un rato y me acuesto otra vez. Bueno, esos chicos de 39 años tienen ese hábito. Yo todavía ya pasé esa edad, así es que va a ser más difícil, pero yo le pido a Dios que me dé fuerza y está ese deseo en mi corazón, porque yo he aprendido que el poder de la oración en la madrugada, y Dios me está, no sé si es por mi edad, me estoy madurando, pero estoy teniendo esa hambre, ese deseo. Estoy de acuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo. Déjame decirte por qué. A ver, dime. Porque ponte tú, especialmente nosotros vivimos en Las Vegas, ¿ok? Y hay muchos, yo he trabajado todos los turnos. Lo que tú quieres, invéntate un turno, lo he trabajado. Pero hay turnos que son en la madrugada. Por ejemplo, de las 10 a las 6 de la mañana. Entonces, ¿en qué momento vas a poder orar? There's no way. Entonces vas a tener que orar en la tarde o en la noche o quién sabe cuándo. O en el trabajo a escondidas. Más que todo la Biblia también Sí. puede hacer eso, pero si en el trabajo mío no hay tiempo para estar orando. Sí. Yo estoy moviéndome todo el tiempo, no hay tiempo para parar y orar y enfocarte en Dios. Usted tiene que estar enfocado en el trabajo. La cosa es que más que todo lo que Dios creo que estaba pidiendo a nosotros es agarrar un hábito, no precisamente de estar intercediendo, sino de pasar tiempo con papá. Y tiempo con papá puede ser de muchas maneras. Por ejemplo, tu niñita, ¿ok? A veces ya pasa tiempo contigo jugando. A veces ya pasa tiempo contigo viendo el televisor. Correcto. A veces lo único que ella quiere hacer es sentarse al lado de ti. Que lo haces. A veces quiere que la cargues. Sí. A veces quiere que la abraces. Sí. A veces quiere que le dé comida. Entonces, tiempo con papá no siempre significa voy a interceder o voy a orar por alguien o voy a orar por la iglesia o esto y lo otro. No sé por qué estamos hablando de esto, pero Bueno, es importante la oración. La oración es muy importante.
siempre y cuando lo hagamos bíblicamente, Sí. como Cristo dijo, que no hagamos oraciones de dobles repeticiones, Ok. porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Sí. Entonces, para mí entender, de acuerdo a lo que Dios me ha enseñado, la oración es un acercamiento a papá, Un acercamiento. Sí. un acercamiento y sacar de tu corazón lo que tú sientes con papá. Ujú. O sea, si tú te pasas la vida entera intercediendo, Dios sabe lo que tú quieres, Sí. lo que tienes que hacer. Pero cuando tú empiezas a conversar con papá, es como cuando tú con tu papá carnal, Ujú. tú hablabas con él porque tenía confianza con él y tenía protección. Ujú. Con Dios es lo mismo. Ujú. Entonces, tienes que sincerarte con él y hablar con él de padre a hijo Ujú. para tocar su corazón y que él toque tu corazón. Ujú. Eso es lo más importante de la oración. Bueno, Jesse, Capiro, estoy muy contento que me están invitando otra vez, empezando el año con Claro, ustedes. siempre, Bien, siempre claro, está siempre. invitado. Y es un privilegio estar con ustedes. Dios no se equivoca. Como diciendo, están con papá y aquí estamos para mucha gente que nos ve en la televisión, mucha gente que me conoce, mucha gente que quiere un año diferente, pero no saben Yeah. o quieren ayuda. Y mucha gente tiene congregación, iglesia, pero a veces tristemente no los ayudan, o a veces la guía o la ayuda que les dan equivocadamente. Y estamos aquí con amor para ayudarnos. Yo sé que Dios los manda a ustedes y ese es el propósito, ayudarnos. Y Dios nos ha puesto el papá, nos ha puesto el corazón y aquí estamos a disposición para ayudar a estos televidentes que nos están viendo. Y Bueno, David, perdóname que te interrumpa. Yo pienso que lo que vamos a hablar hoy es muy importante para todos. ¿Estamos listos? Y va a tener Muy que ver importante. con alguna cosa que tú dijiste. Ok, estamos Va a tener listos. que ver mucho lo que tú estás hablando. Bueno, yo soy un soldado con un rango chiquitico, ustedes son los generales y estamos aquí a la hora. Así que si tú quieres, vas a empezar. Nada más porque llegué a la iglesia antes que tú, pero pronto estarás ahí. Eso es como cuando yo tenía 13, 14 años que quería hacer lo que hacían los de 18. Y todavía no me tocaba porque yo tenía 18 ya. Pero yo no entendía eso, yo quería hacerlo de 18. Y cuando llegué a los 18 quiero hacerlo de 21 años, 25 años. Sí, antes Así- de que así somos los antes de humanos. que empiece Jesse, yo quiero decirle a todo el que está escuchando que nosotros somos los hijos de Dios. Y Dios nos habla a todos por igual. Por igual. Correcto. Sea tú apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, Él no habla a todos igual. Él no habla de acuerdo a lo que Él te ha llamado. Ujú. Si eres evangelista, Él te habla como evangelista. Si eres apóstol, como apóstol. Profeta como profeta. Maestro como maestro. O sea que no hay ninguna preferencia, no hay ninguna desigualdad. Todo es igual en el programa de papá. Pero lo más importante para Dios no es si eres apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Lo más importante para Dios es si tienes una relación con Él como hijo o hija fuerte. Y de eso es lo que con ese corazón fue que nosotros dos empezamos este programa. Porque se llama el corazón de papá. No se llama cómo saber moverte en los ministerios. Nosotros realmente no, por lo menos yo no estoy llamado a decirte a ti cómo tú te tienes que mover en tu ministerio, sea el llamado que tengas, sea de apóstol, sea de profeta, sea de pastor, lo que sea. Lo que estoy llamado a hacer contigo es, que yo siento de parte de Dios, es decirte cómo caminar mejor como hijo o hija de Dios. Y después si Dios te llama a un ministerio, entonces tú vas a estar caminando fuertemente con Dios como hijo o hija
y te vas a poder mover en cualquier ministerio. Porque si te empiezas a mover en los ministerios, haciendo obras, haciendo hechos, y tu caminar como hijo o hija no está fuerte, en algún momento te vas a dañar a ti o vas a dañar a alguien. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con la introducción de hoy. Y como le prometimos, vamos a tocar hoy sobre el don de profecía. Entonces voy a dar una introducción, después Capiro, mi papá, va a dar otras cosas. David a lo mejor le habla a Dios, porque no está aquí en vano. Dios le habla a él, porque la Biblia dice que Dios le habla a todos sus hijos. Y no nada más lo habla a los que tenemos más tiempo en Dios. Correcto. Y en mi vida yo vi eso, porque yo desde que empecé con Dios, Dios me comenzó a hablar. A lo mejor no conocía la Biblia bien, todavía como la conozco hoy en día, que todavía, porque la Biblia tú nunca llegas a conocerla, tú sabes, en su totalidad, sino que la conozco un poco mejor. Porque tengo 35 años ya metido. Más vale que la conozca un poco mejor, ¿ok? Si no, estoy tremendo, ¿ok? Pero eso no significa que sé más que nadie, lo que significa que tengo más tiempo de practicar las cosas, como un deporte, ¿ok? El que empieza a los 5 años a jugar fútbol no sabe lo que sabe uno de 15 años, porque el de 15 años a lo mejor ya tiene 10 años jugando. No significa que el de 5 años no sabe nada, lo que significa que el otro tiene mucho más práctica. Y claro, probablemente más músculos, porque ya tiene 15 años, ¿ok? Y las piernas están algo desarrolladas. Pero vamos a empezar rápidamente con una oración. Señor, te damos gracias en este momento por lo que tú estás aquí con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú lo ayudes y lo que sea el corazón de papá salga en este momento, en este programa, Señor. Lo que no sea tu corazón y lo que no sea el momento, este momento para eso, Señor, lo ponemos aparte y lo que queremos es lo que tú quieras en este momento, porque como vamos a hablar hoy, Señor, la profecía o la palabra profética es de ahora, no del pasado o del futuro, sino de ahora. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, amén. Entonces vamos a leer un versículo aquí en la Biblia para empezar. Está en 1 Corintios 14, el versículo 1. Empeñanse en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarnos, animarnos y consolarlos. Y ahí está, ahí vamos a terminar con esos versículos. Entonces, hoy estamos hablando, de acuerdo al corazón de papá, lo que es lo más importante en este programa y en el corazón de papá es el amor. ¿Ok? Dice que lo empeñemos, que tengamos un enfoque, que si tenemos una obsesión es el corazón de papá. No tengamos una obsesión en profetizar para sentirnos mejor. Para sentirnos mejor tenemos que tener una obsesión del corazón de papá. Y estamos hablando bíblicamente, ¿ok? Entonces, ahora vamos a mirar la profecía. Nada más quiero decir que porque te muevas en profecía no significa que eres un profeta, porque los profetas se mueven en muchos dones, si de verdad son profetas. Y el don más grande, o se puede decir el fruto más grande del Espíritu que se mueven, si son unos verdaderos ministros, que es un profeta, es el amor. Por eso es que es tan importante para nosotros establecer, más que todo, no es todas las otras cosas en la Biblia, porque hay muchas cosas en la Biblia que van a pasar, que están pasando en el cuerpo, sino que el amor es lo más grande para nosotros. Pero
como en todo el medio de la Biblia, donde Dios habló de amor, habla antes y después de la profecía. Entonces queremos dar algunos, se puede decir, unas instrucciones de cómo en el cuerpo de Cristo tú debes de recibir una profecía. Y estoy hablando de la profecía personal. No estoy hablando de la palabra profética de la Biblia. Lo que va a pasar con la segunda venida de Cristo, que si en los Estados Unidos va a pasar estas cosas. Yo estoy hablando de uno personalmente, lo que es cuando alguien viene y le da una palabra de profecía, una palabra profética. Por ejemplo, que yo orara por él y le empiezo a dar una palabra profética. Entonces lo que podemos ver aquí rápidamente es que la palabra profética es para edificar, para animar y consolar. Pero es una palabra de ahora, no es una palabra del pasado, no es una palabra del futuro, sino una palabra de ahora. Le voy a explicar por qué. Si yo en este momento no tengo trabajo, yo no necesito que alguien me venga a decir, no me va a ayudar si alguien profético me viene en el futuro, Dios te va a hacer jefe de una compañía, porque eso no me ayuda en este momento. Lo que me ayuda en este momento es saber qué hacer ahora. Y en la Biblia, de acuerdo al Nuevo Testamento, si tú miras en el Antiguo Testamento, tú puedes ver que los profetas o lo que se movían en lo profético hablaban del pasado, hablaban del presente, hablaban del futuro. Mucho hablar del futuro. Cuándo iba a venir Cristo, a dónde iban a nacer, y se basaban más que todo en qué iba a pasar con Cristo cuando Él viniera, lo que Él iba a hacer. Era mayormente lo que el Antiguo Testamento estaba tratando de hacer. Con algunas otras cosas, lidiando con la gente en ese tiempo, con su pecado en el presente, y algunas cosas del pasado, como mira lo que hizo Moisés, tú debes de hacerlo igual. Mira lo que hizo Abraham, tú debes de hacerlo igual. Pero cuando lo vamos al Nuevo Testamento, que es donde vivimos nosotros ahora, tenemos que mirar desde Juan el Bautista. Si miras el ministerio de Juan el Bautista, el primer profeta del Nuevo Testamento, dice que no habrá uno más fuerte ni antes de él, ni después de él. Pero un poquito después de eso dice que un niño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. ¿Te imaginas? ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que está diciendo eso? Eso me está diciendo a mí bien simplemente que lo más importante para ti como hijo o hija de Dios es tu caminar con Dios. No si eres un gran profeta o un gran apóstol o un gran evangelista, sino tu caminar con Dios es más importante para Dios en su corazón que ser profeta o apóstol, evangelista. Ahora, no estoy diciendo que no debes de tomar tu llamado en serio. Si cuando Dios sí te llama y cuando te llame a caminar en eso, gloria a Dios. Pero para yo poder decir que estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a mí a hacer, porque estoy seguro que de lo que nos están escuchando a nosotros hay gente que está llamado a servir a Dios en su cuerpo. Entonces, queremos darle a ustedes las herramientas que necesitan para ponerse fuerte y saludable en Dios, para el llamado que tengan, lo pueden hacer con todo y sin límite. Entonces, aquí podemos ver que la palabra profética, primeramente el corazón del que va a dar una palabra profética debe de ser que lo primero y lo más importante para mí es seguir el amor de Dios. ¿Por qué necesitamos seguir el amor de Dios? Porque el amor de Dios es que lo da a nosotros toda la fuerza, toda la ayuda. Con el amor de Dios, si sentimos y caminamos en el amor de Dios, no lo va a dar depresión,
no vamos a querer, no lo vamos a sentir cargados, porque cuando tú sirves a Dios, puede llegar un momento que te sientes cargado por la responsabilidad que tienes de servir a Dios. Entonces, estando lleno del amor de Dios, no te vas a sentir cargado, te vas a sentir animado a hacer las cosas. Entonces, rápidamente, para darle lugar a Capiro 2 minutos más, el que va a ministrar proféticamente una de las cosas más importantes, y quiero enfatizar, no tiene que ser un profeta para profetizar. Cualquiera de nosotros como cristianos podemos ser usados una palabra profética. Aquí lo dice, que todos lo movamos en la profecía, palabra profética. Primera cosa, la palabra profética más segura, con más poder, que es total y no tiene errores, la palabra de Dios. Así que antes de salir corriendo a un ministro para que te dé una palabra profética, lo que tú tienes que estar buscando es conocer, saber y estudiar la palabra de Dios, porque esa es la palabra profética más exacta para ti. Te voy a dar un ejemplo de mí. Yo tuve un tiempo que estaba buscando una palabra profética. Siempre la estaba buscando, porque así yo veía en la iglesia, llegaban ministros, le daban palabra profética. Bueno, tengo 35 años en Dios, y de que yo me acuerde, 3 o 4 veces me dieron una palabra profética de ahora que traspasó mi corazón. Todas las otras fueron 3 o 4 más, eran del futuro, que yo iba a hacer esto en el futuro, que esto y lo futuro, y para aquí con el futuro, y el futuro esto y el futuro otro. Bueno, tengo una buena y mala noticia para ustedes. El futuro no me vale para nada, no significa nada si en este momento mi caminar con Dios no está bien. Porque de acuerdo a la Biblia, tú no puedes servir a Dios en algo fuerte, no puedes ser usado por Dios, no puedes caminar con Dios fuertemente si tú no tienes una buena relación con Dios como papá. Como dice el programa, el corazón de papá. Hay que caminar de acuerdo al corazón de papá. Y el corazón de papá es de acuerdo a la Biblia. La otra cosa que quiero mencionar es que la palabra personal profética, que cualquiera la pueda dar, hay que a veces tener cuidado quién la está dando. Porque cualquiera, por recibir atención, yo lo hice. Yo estoy hablando de cosas que yo hice, algunas que vi hacer, pero esta la hice yo. Por recibir atención, porque yo tenía mis cosas antes de ser cristiano, y yo pensaba, bueno, me muevo en profecía y la gente me pone atención. Tengo como en inglés se dice the spotlight, ¿verdad? Yo soy el centro de atención porque me muevo en una palabra profética. Bueno, hay que tener cuidado algunas personas que quieren tanta atención en la iglesia que se empiezan a mover en profecía nada más por la atención. Wow. Porque la palabra profética no es de recibir atención. La palabra profética es para que Dios reciba la atención. Tú estás dando una palabra profética a una persona para que reciba, para que puedan decir Dios es real. No para que digan, oh, ese hermano, wow, él es tremendo en lo profético. No. Si te dan gracias y reciben de ti, está bien, eso es saludable. Pero lo que ellos tienen que ver que Dios es más grande que tú. ¿Ok? Entonces, la próxima cosa es el testimonio de la persona. Si tú conoces la persona y vienen a darte, ministrarte con profecía, con cualquier don de Dios, tienen que tener cuidado si tú sabes que esa persona no está viviendo para Dios. Ejemplo, hace muchos años en una iglesia que nosotros íbamos, había un joven entre 25 a 30 años que se movía en la profecía, especialmente en la profecía como loco.
Lo que estaban encargados de esa iglesia le estaban ministrando, le estaban hablando de Dios, pero él le llamó, no sé, a él le llamó la atención mucho de moverse en los dones. Entonces estaba viviendo con una muchacha, no casado, estaban teniendo una relación que tienen muchos jóvenes cuando viven juntos, incluyendo ser íntimos, pero bíblicamente no estaban viviendo lo que se dice tener un compromiso de matrimonio en Dios. No lo quiero juzgar, pero no estaban viviendo de acuerdo al orden que Dios ha establecido en su palabra, que es un compromiso, hay que comprometerse uno al otro para decir que uno está casado. Bueno, lo dejaron profetizar por un tiempo, pero tarde o temprano lo tuvieron que parar, porque de acuerdo a la Biblia, la fuente de donde está viniendo la palabra es tan importante como la misma palabra. Porque lo que pasa es que si esa persona se sigue moviendo en esos dones y empieza a ser usado más y más por Dios y empieza a ser conocido más y más por la gente, lo empiezan a invitar a iglesias, lo empiezan a invitar a estudios, lo empiezan a buscar. Entonces, si un día cae en pecado, entonces toda esa gente que él conoce o ella conoce van a ser heridos, porque esa persona que según era de Dios no está siguiendo a Dios, porque no está haciendo lo que tiene que hacer uno para estar fuerte en el caminar como Dios, como hijo o hija. Le voy a dar un ejemplo que muchos de ustedes a lo mejor conocen, a lo mejor son nuevos en Dios, no conocen tanto. Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, muy conocido, muy usado, pero tenía una debilidad. No lo estoy juzgando, no lo estoy condenando, lo que te estoy diciendo es que tenía una debilidad. Y no era tanto mujeres, era una mujer en particular, una prostituta, que era la debilidad de él, que él se iba con ella cada cierto tiempo a hacer lo que hacen los hombres cuando están con prostitutas. Eso salió a la luz, porque tarde o temprano sale a la luz las cosas, ¿ok? Si tú estás haciendo algo en acción y lo estás haciendo y lo estás usando tus medios para hacerlo, tarde o temprano, sea bueno o sea malo, va a salir a la luz. Bueno, salió a la luz. Ese hombre era tan conocido que hubo mucha gente que se confundieron, no entendieron cómo un hombre de Dios podía hacer esas cosas, estaban heridos, ¿ok? Entonces ahí está el problema. ¿Por qué necesitamos? Lo más importante no es tanto. Va a haber algunos de ustedes, nosotros estamos aquí con un programa, quién sabe quién nos está escuchando, quién sabe quién está mirando este programa, pero hay gente que son muy conocidos, muy usados por Dios en muchos lugares. Y el problema es que si no están caminando como hijo o hija, si no aprendieron eso al principio del caminar y ahora se están moviendo en ministerios y en dones, en cualquier momento hay un peligro que ellos van a ser dañados y la gente que les sigue va a ser dañados. Y por eso que el programa nosotros lo tomamos con tanta importancia. Que el corazón de papá, en el corazón de papá, ¿cómo te puedo decir? Te voy a dar el ejemplo de un hijo mío, el hijo mayor. Él es bombero, él es paramédico, él es papá, él es esposo, él es hijo, ¿ok? Algún día será abuelo, ¿ok? Todo eso para mí estoy muy orgulloso de él, que sea bombero, que sea papá, que sea esposo. Pero para mí como papá, la relación más importante, la que más me toca, la que yo siento que es más importante para mí es mi relación con él como hijo mío y él, yo como papá a él. Porque sin una relación de papá e hijo saludable, lo otro no importa para nada. Él puede ser tremendo bombero, pero si yo no lo amo como hijo,
a mí no me va a importar nada del asunto de bombero, ¿ok? Y aunque no fuera bombero, aunque fuera porque bombero en los Estados Unidos, y no sé quién está mirando esto, en los Estados Unidos ser bombero lleva mucho esfuerzo para ser paramédico. Responsabilidad. Lleva mucha responsabilidad, no sé cómo será en otros países. Entonces yo estoy orgulloso de él, pero el orgullo más grande mío es que sea el hijo mío y que lo llevamos bien en una relación saludable. Entonces, con eso lo dejo. Le voy a dar lugar a Capiro porque yo sé que Dios ha puesto muchas cosas en su corazón sobre este tema. Mi papá, antes de que él hable, yo no soy muy dado, no me muevo tan natural en la palabra profética. Mi papá sí. Él naturalmente se mueve en la palabra, en los dones del Espíritu, ¿ok? Ese que yo estoy seguro que él tiene mucho que decir y le voy a dar la palabra a él. Y también le vamos a dar algunas palabritas a nuestro hermano David, aunque él se cree que él es de bajo rango, pero aquí no importan los rangos. Sí. Aquí lo que importa es la voz de Dios en nosotros como cristianos. Sí. Amén. Amén. Gracias, Jesse. Antes de empezar lo que quiero enseñar, somos hermanos en Cristo, nos amamos como hermanos en Cristo. Amén. Empezando lo que es la profecía tiene 3 niveles. Uno es personal, otro es visión y otro es, ¿cómo se llama la otra parte? No me recuerdo, era como la otra palabra. No importa. Personal y revelación. Sí. Ahora, esas 3 partes tienen que venir de acuerdo con lo que habla la palabra de Dios en Corintios 14, que es para exhortar, edificar y consolar. Cuando una persona empieza a profetizar, tiene que tener mucho cuidado con lo que está profetizando, que tiene que venir de acuerdo a la palabra de Dios. Correcto. Porque si no, no es válida. No importa lo mismo. Entonces aparece como si fuera un espíritu de adivinación, porque no viene de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esos 3 niveles, estamos hablando hoy del nivel personal. Le puedo dar un ejemplo muy básico de lo que es una profecía personal. Dios te habla a ti y tú le hablas a la persona natural. Tú no tienes que hacer un énfasis de una cosa fantástica, porque entonces no va a parecer como una profecía, sino va a parecer como algo fantástico. Había un concierto de jóvenes en la iglesia Comunidad Vida Cristiana. Había muchos jóvenes, había más de 600, 700 jóvenes. Iba entrando un señor que en mi vida lo había visto, y cuando iba entrando le digo, pastor. No sabía quién era, pastor. Y él se me quedó mirando y digo, dice el Señor que el piso que tiene problemas, que mañana lo vas a resolver, pero que hoy te ocupe de lo que le vas a decir a los jóvenes. Y él me miró y me abrazó, porque yo no sabía que él tenía un problema con un piso, porque era de una congregación que se llama Alcance Victoria, que tienen muchos drogadictos y alcohólicos que lo están tratando para que se rehabiliten, y cometieron errores, pusieron un piso y pusieron el piso más. Yo no sabía nada de eso. Pero Dios te lo revela como un tipo de consolación para ese pastor. Hay 3 niveles: exhortación, edificación y consolación. Tú le diste una palabra de consolación a ese pastor. Él me abrazó. Jesse lo conocía, yo no sabía que Jesse lo conocía. Me abrazó y me invitó con Jesse a ir a predicarle a los drogadictos en la semana próxima. O sea, él recibió porque era verdadero lo que había pasado. Entonces, ¿qué es lo que es revelación? Revelación es como, te puedo poner el ejemplo que me pasó con el pastor Danny Walker,
que el Señor me dio una profecía de revelación para él, que él iba a ir a todas las naciones a predicar el Evangelio. Me lo dio en una revelación muy bonita. O sea, él lo recibió y lo aceptó porque el Señor le había hablado eso. Son confirmaciones. La diferencia que hay en las profecías de hoy en día a las profecías del Antiguo Testamento es que en el Antiguo Testamento todas las profecías pasaron y van a pasar. Los profetas de hoy en día lo que hacen es confirmar lo que esos profetas hablaron. No es una profecía, es una confirmación. O sea, no es lo mismo una confirmación que darle una profecía personal a una persona. Te puedo dar otro ejemplo. Había un muchacho mexicano que tenía una troca muy bonita, blanca, preciosa, y él iba saliendo. Le dije, ¿puedo hablar contigo? Me dijo, sí. Mira, me dice el Señor que vas a tener un accidente en esa troca y que a ti no te va a pasar nada, pero la troca no va a servir para nada. Y él se fue impresionado con eso, se fue, y la semana que viene con una troca negra. Y yo me empecé a saber, digo, ¿qué te pasó con la troca blanca? Lo que usted me dijo. Digo, no, yo no te lo dije, te lo dijo el Señor. Ah, sí, lo que me dijo el Señor pasó. La troca me la chocaron y no sirvió para nada. O sea, lo que estamos tratando de enseñarle a las personas es que tengan mucho cuidado, sea un ministerio el que sea, que tengan cuidado que todo sea basado en la palabra de Dios. Sí. Porque la palabra de Dios, Dios la dejó para que nosotros aprendiéramos por medio de ella y que nos dejáramos llevar por la unción del Espíritu Santo, que es el que nos guía a seguir la palabra. Una pregunta, Capiro. Mucho pueblo, como dice Jesse, Dios los usa en profecía. Para mucho pueblo que acabas de enseñar ahorita, ¿cómo uno puede saber que es la confirmación cuando Dios nos está hablando, verdad? O cómo sabemos, porque hay mucha gente que dicen que son profetas y no son profetas, no son nada. ¿Cómo mucho pueblo, uno puede saber que Dios nos está hablando a través de esa profecía? Bueno, es bien simple. Un profeta se aferra a la palabra de Dios, sí, y habla por medio de la palabra de Dios. Si un profeta está hablando algo que está fuera de la palabra de Dios, no está profetizando, tiene un espíritu de adivinación, que es diferente a ser un profeta, sí, o moverse en el don de profecía. Porque, sí, pero recuérdate, y esto es muy importante, que no solamente el que te puede dar una profecía es un profeta, te puede dar cualquiera, sí, ¿no? La palabra de Dios dice que todos debemos anhelar movernos a la profecía. Porque todos estamos llenos del Espíritu Santo. Sí, that's right. O sea, el Espíritu Santo es el que da los ministerios, el que da los dones. Él es el que está encargado de eso, y él, de acuerdo al mover que hay en una iglesia o una congregación, él empieza a mover los dones. Pero es basado... Y porque te muevas en el don de profecía no significa que eres profeta. Exacto. Sí. Eso es muy importante, porque yo iba a un lugar donde muchos de nosotros lo movíamos en profecía, incluyéndome a mí. Quizá tuve alguna chispita ahí adentro una vez, un poquito, de que me creía profeta. Pero había gente que de verdad se creían profeta, porque se movían en profecía, pero en la vida de ellos, por ejemplo, me recuerdo de uno específicamente, que no voy a decir su nombre. Juan Martínez, vamos a decir cualquier nombre. Bueno, estaba todavía haciendo drogas. Wow. Su relación con Dios como hijo o hija no estaba fuerte, se movía en la profecía y ya se andaba creyendo profeta. Porque recuérdate, mira, la mente humana es tremenda, ¿ok? Y tú mismo te puedes engañar, tú mismo te puedes creer algo que no eres. Una historia a veces no la inventamos y la vivimos algo que no es verdad. Ya. Correcto. Lo imaginamos que somos algo que no somos. Y la única forma que somos algo, especialmente en ese tipo de ministerio, que Dios lo llame a hacer eso. Pero Dios, imagínate si nosotros que somos humanos, para bajar la cosa un poco,
que vamos a bajarlo al nivel, Sí. tú sabes, vamos, Humano. debe de estar volando por allá bien alto, vamos a bajar un poquito más bajito aquí. Si nosotros que somos humanos reconocemos que una persona que está haciendo droga no es un profeta, porque de acuerdo a la Biblia no es un profeta, ¿qué más conoce eso Dios? Entonces, ¿cómo lo vamos a creer que Dios le va a dar una responsabilidad a un drogadicto, a un alcohólico, al que sea, la debilidad que sea tuya? Tú puedes ser, hay tantas debilidades en esta vida, mi hermano. Tú puedes tener 2 o 3 de ellas, 10 de ellas, yo no sé. Tú sabes tus debilidades, yo sé mis debilidades. Entonces, si uno está caminando en esas debilidades, la está poniendo en acción, ¿ok? Y tú estás no viviendo como un buen hijo, buena hija, con una relación saludable, leyendo la Biblia, estudiándola, orando, ¿ok? Y no caminando saludable en Dios. ¿Cómo tú te crees que Dios te va a dar la responsabilidad de un ministerio? Claro que no. Él no, por 2 razones lo va a hacer. Por ti, Correcto, sí. para protegerte, y por la gente que le vas a ministrar. Porque Dios te va a usar. Dios es un Dios de misericordias. Tú te lanzas y Dios te usa. ¿Ok? Porque Dios quiere tocar a la gente. Ya. Pero el problema es que en cualquier momento, cuando tú menos lo quieras y cuando tú menos lo esperes, vas a tener al diablo poniendo tus debilidades enfrente de tu cara. Sea la que sea, te la va a presentar, te la va a poner enfrente para que la agarres, para que comas de eso, para que tomes de eso, para lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú vas a quedar herido, vas a quedar desanimado, en depresión, quién sabe qué, te vas a sentir mal, te vas a sentir confundido y muchas, no todos, pero alguna de la gente, porque a lo mejor hay gente que no sabe que pasó eso contigo, no le afecta, pero la gente que lo sepa, que sepa lo que pasó, se van a sentir confundidos igualito que tú, Sí, heridos, you know, es igual que... pero nada más déjame terminar. Yeah. Entonces es imposible que tú quieras esperar de Dios que Él te llame a algo así que tú te andas imaginando antes de caminar con Dios fuertemente. Algunos caminan con Dios fuertemente como hijo o hija en 1 año, otros se tardan 20 años. 20 años. Entonces, no hay, la única forma que tú sabes que tú estás caminando fuerte con Dios es, de acuerdo a la Biblia, es que estás orando diariamente, estás metido en la... Tienes en tu corazón, tú tienes como un anhelo de hacer lo que Dios quiere de ti de acuerdo a la Biblia. No estás corriéndole, no es una tribulación para ti, sino que tú tienes un anhelo. Aunque estás luchando con la carne, pero tienes un anhelo profundo dentro de ti que tienes que hacer estas cosas. Ok, Capiro, sorry. Sí, ¿qué es lo que es una palabra profética en visiones? Tiene que confirmarse la visión. Okay. Si Dios te da una visión, Él la va a confirmar. Te voy a dar un ejemplo. Estábamos sentados en la sala y estábamos viendo la televisión y de momento el Señor me cambió el panorama, a ellos no, a mí solamente, y estaba viendo, decía Colombia, Herminia, Colombia. No tengo que preguntarle porque me dio el nombre de donde era el suceso. Habían 3 ciudades y una montaña. Y yo vi cómo salió un volcán y mataba miles de personas. Entonces, el esposo de mi hija en ese tiempo era colombiano. Y le dije, Fabián, en Colombia hay 3 ciudades así que están alrededor de una montaña.
Se llama Herminia, eso fue lo que me dio el Señor. Digo, llama ya, dile que huyan de ahí porque va a explotar y van a morir miles de personas. Él no me hizo caso. Digo, que tú con tus cosas. Tío. A los 3 días surgió el problema. Murieron 25,000 personas. Entonces, si tú profetizas algo, tiene que confirmarse por medio de la palabra. Sea visiones, sea personal. Especialmente en esta parte de la palabra, lo que estamos hablando no es tanto una revelación así, sino lo que estamos hablando mayormente, más que todo, son los dones del Espíritu, Right. que son para edificar la iglesia. Edificar la iglesia. Y son personales, son cosas personales. Por ejemplo, una cosa personal, no ya, porque ya mis hijos crecieron, pero cuando estaban teenagers, ¿verdad? Estoy teniendo frustraciones con ellos. La batalla de teenagers, ¿sabes cómo son los adolescentes? Tienen toda clase de pensamientos. Bueno, tú estás luchando, vamos a suponer que yo estaba luchando, por ejemplo, con mi hija, ¿ok? Es una batalla todos los días. Ahora yo voy a la iglesia, Ahí viene una persona que se mueve en el don de profecía y me dice, no te preocupes, hermano, Dios está contigo y tu relación con tu hija va a mejorar. Ahí está, ¿ok? Ahí está la confirmación de lo que yo necesito. Yo no necesito oh, no te preocupes, hermano, que aquí en 15 años, ¿ok? La relación en tu familia va a estar bien. Yo no necesito aquí a 15 años. Yo necesito que Dios me diga a mí que Él me está ayudando ahora. Porque de aquí a 15 años no me ayuda. Yo necesito ayuda ahora. Entonces, en la palabra, de acuerdo a la palabra de Dios, los dones del Espíritu eran para, como dijo Capiro, para edificar, consolar y exhortar. Pero para ahora, lo que está pasando ahora, lo que tú estás viviendo ahora. Entonces, si tú vas a una iglesia, vas a un grupo y te andan profetizando que tú vas a ser un tremendo misionero, que vas a ser un tremendo misionero, de nada te sirve si todavía no estás orando. Lo que te tiene que decir una persona profética es, Dios te está llamando a la oración. No decirte tú vas a ser tremendo misionero, porque lo que tú necesitas es las herramientas para poder llegar al nivel que tú necesitas para llegar a ser el misionero que a lo mejor Dios te está llamando a ser. Tú tienes un llamado de algún tipo en tu corazón, tú necesitas herramientas. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí, nos quedan un promedio de 6 minutos. 6 minutos. Nos extendieron el tiempo. Gracias a ya Dios. Por eso nos queda eso, pero gracias, nos han extendido. El tiempo va rápido, pero igual. Nada más que quiero agregarle esto. Los profetas no solamente profetizan. Los profetas edifican, consuelan y exhortan a la iglesia. Sí. Ahora te dejo el tiempo a ti. Rápido. Lo que estoy entendiendo aquí, Jesse, que hay que tomar prioridades como un instructivo. Prioridades. You are so right. Es como si yo voy a hacer una casa. Sería ilógico que empiece con el techo. Right. Y nomás haga el techo. ¿De qué sirve? Yeah. ¿Qué es lo más importante? Las prioridades. ¿Y qué es las prioridades? Lo que la Biblia nos manda, de la Biblia, la comunicación. Vamos a agarrar ese ejemplo, ese buen ejemplo. Sí. ¿Ok? Ahora vamos a ir a hacer una casa. Entonces yo te digo a ti, oh hermano, vamos a hacer tremenda casa, la mejor del mundo, con esto, con 100 baños, con esto y con lo otro. Eso te emociona. Oh, wow, qué casa. Pero ahora vino lo verdadero. Sí. Ahora tenemos que empezar de abajo para arriba. Sí. Los cimientos. Entonces, ¿qué es lo que son los cimientos? Hay que poner la plomería, hay que poner el cemento, hay que poner la madera, hay que poner, si la casa lleva hierro, hay que ponerle hierro. Entonces, antes de yo poder decir, llegué a la casa,
Hay cosas que hay que hacer en el camino. Y así en la vida personal como cristiano. Cuando viene una persona contigo para darte una palabra profética, ¿ok? De acuerdo a la Biblia, lo que el cuerpo de Cristo necesita es una palabra de ahora, no del futuro, ¿ok? Un ejemplo rápido. Una vez vi un profeta, lo llamaban profeta cuando vino a la iglesia, que le dice a una pareja que la mujer estaba embarazada: oh, ese niño que tú tienes en el estómago va a ser profeta. Quizás sí, quizás no, pero es un niño. Todavía ni nace, todavía ni camina con Dios. ¿Cómo lo volviste profeta? Así de repente. Es como lo que estábamos diciendo, decir que una casa es maravillosa cuando todavía no la has armado, todavía no la has hecho. Entonces lo que necesita esa mamá es no tanto que el niño va a ser profeta, sino que ese niño va a caminar con Dios. Es lo más importante, las prioridades. Las prioridades, claro que sí. Sí. Entonces, entonces eso es, dale. Pero tenemos que caminar con las cosas de Dios. El base no te vale para nada, el ahora. Si yo necesito, por ejemplo, yo estoy orando, yo estoy buscando de Dios, pero no estoy en la palabra, no estoy metido en la palabra. Yo necesito que una persona profética venga conmigo: hermano, Dios me está poniendo que tú debes de meterte en la palabra de Dios, sí, que tú debes de estudiar esa palabra de Dios. Entonces ya es una palabra de ahora, que es más importante que si voy a ser predicador, porque sin la palabra que es predicador. Sí. Ahora, lo último que quiero agregar a David es: tú tienes que tener muy buena relación con el Espíritu Santo, una comunión muy íntima con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te revele a ti qué es lo que Él quiere hacer contigo. Y creo que es una relación buena con el Espíritu Santo, es ser buen hijo. Buen hijo. O hija saludable. No tanto que eres perfecto, sino que caminas saludable. Creo que caminar saludable, de acuerdo al corazón de papá, de acuerdo a la Biblia, es orar, estudiar la palabra, leerla, como dice el pastor de nosotros, ayunar, ¿ok? Entonces, seguir los pasos de Dios de acuerdo a la Biblia. Yeah. Tú haces eso, anhelas hacerlo, pones esfuerzo en hacer eso, no que vas a ser perfecto, porque créeme que ninguno de nosotros somos perfectos. No hay ninguno. Pero estamos tratando con la ayuda de Dios de hacer lo mejor que podemos. Entonces, cuando Dios te llame a hacer lo que te llame a hacer, sea lo que sea jefe, a lo mejor Dios te está llamando a ser jefe de una compañía de 150,000 empleados, yo no sé. Entonces tú vas a ser el mejor jefe para Dios posible. Correcto. Eso es lo único que estoy tratando de decir. ¿Algo más que nos quieres decir, Capiro? Ya casi nos queda un minuto. A ver, Capiro, termina ahí el programa. Sí, vamos a hacer una oración. Una oración, amén. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guiado por tu Espíritu Santo, te damos gracias por este programa, El Corazón de Papá. Que todas las personas que hayan estado escuchando o escucharán este programa, que tú lo animes, que lo exhortes, lo edifiques, Padre. Aquí estamos para servirte, Padre mío, y que este programa sea para tu gloria y para tu honra, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Bueno, gracias. Nos despedimos y hasta luego. Hasta luego. Goodbye. Bye. En Teleantena nos preocupamos por ti y por tu familia. Por eso no le cambies. Estás en el canal que alimenta el espíritu y mantiene los valores bíblicos en cada segundo. Canal 26.2, el canal de la familia. Somos la alternativa televisiva familiar número 1 en Las Vegas. Aquí amamos y queremos a la familia. Sigue con nosotros. Canal 26.2. Teleantena.